México se ha convertido en un referente a nivel mundial del tránsito de personas migrantes en su andar hacia los Estados Unidos. Sin embargo, también ocupa uno de los primeros lugares como receptor de migrantes, un problema para el cual el país no parece estar listo para afrontar. El gobierno mexicano no tiene la capacidad y nunca tuvo la capacidad porque nunca vio el problema migratorio como un asunto, un fenómeno social que es natural porque el derecho a migrar es un derecho humano que debe ser atendido y que debe ser prevenido. De acuerdo con el reporte anual Panorama de Migración Internacional 2019 de la OCDE, México recibió en 2017 a 32,000 migrantes provenientes principalmente de Centroamérica, a pesar de los problemas a los que los migrantes se puedan enfrentar. Sinceramente, todo migrante desde que sale de su país, su propósito es Estados Unidos. Bueno, enfrentas varios tipos de problemas, pues estás arriesgado a que te secuestren, a que te roben, a que te desnuden para poderte robar. Incluso hasta los mismos policías militares o policías de aquí, de Ciudad de México, te extorsionan con una cantidad de dinero para que puedas pasar. De entre los problemas más graves que afronta un migrante está el de la inseguridad, robos, secuestros o extorsiones, mismos que no detienen su caminar. Uno es migrante, o sea, son tantas cosas que pasas en tu país que ya te da igual lo que te pasa en el camino. Prácticamente es como que te da igual, ¿no? O sea, te arriesgas a lograrlo, a que te deporten o a que te quedes en el camino. Ya te imaginas cómo, ¿no? Los migrantes que avanzaron en esta caravana ya no buscaban ya la cuestión económica, lo que buscaban era sobrevivir a la inseguridad, a la violencia, a las maras, al estado de caos que hay en los países centroamericanos. Las casas de migrantes se han vuelto una opción para cada uno de los que atraviesan nuestro país. Bueno, además del alimento y la casa, la ropa, 2 consultas mensuales de medicina general dada por médicos solidarios y asesoría legal a través del servicio social que vienen a ser estudiantes de la Universidad La Salle. Sin embargo, esto no es suficiente. La OCDE recomienda el desarrollo de políticas internas para atender esta llegada y tratar de mitigar su impacto en la demanda de empleo, un lugar para vivir y atención médica. Si juntos hiciéramos algo diferente por cambiar, lo podríamos lograr y pues estaría bien de que sí se abrieran puertas, hubieran programas para migrantes o tener una oportunidad como la tiene un mexicano. Jesús Arias, 21 Noticias.